Bienvenidos a su canal Un Corazón para Cristo. El día de hoy estaremos continuando con nuestro estudio de la carta a los Filipenses y ya casi estamos por terminar. Estaremos dando lectura en el capítulo 4 del versículo 1 al 9, donde el apóstol Pablo habla y anima y les dice a los creyentes que ellos permanezcan en el gozo del Señor aún en medio de todas las pruebas. Y él utiliza esta palabra y así comienza este capítulo: regocijaos en el Señor siempre. Dice siempre. La palabra regocijo o regocijarse significa disfrutar de un estado profundo de alegría, de felicidad, de bienestar. Y aquí lo más especial es que el apóstol Pablo insiste en que vivamos en esta actitud, en esta manera de pensar, regocijándonos, manteniendo un estado de alegría y de gozo profundo, aún en medio de todas las circunstancias que se viven, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo el apóstol Pablo va dando la instrucción y animando al pueblo, ¿verdad? En el versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En el versículo 1 encontramos que el apóstol Pablo describe con estas palabras su amor a los creyentes. Les dice amados, deseados, ¿verdad? Les hace saber cuán importante es para ellos y cómo les ama en el Señor. Y él utiliza esta frase, esta declaración, y les dice que se mantengan firmes. Dice, estén firmes. Recordemos que el apóstol Pablo utilizaba mucho el lenguaje atlético o el lenguaje militar, porque él se desarrolló en ese ambiente. Entonces, él utilizaba estas frases y dando a entender, ¿verdad?, la vida de los soldados o de los atletas para traer la verdad espiritual de una manera mucho más práctica para los creyentes. Entonces, esta frase, estar firmes, dice que evoca a los soldados romanos que nunca se replegaran. La palabra replegar significa retroceder o volverse atrás. Cuando él les dice estén firmes, está trayendo este pensamiento, dando a entender a nosotros como cristianos y a los filipenses de ese tiempo que permaneciéramos firmes como aquellos soldados. ¿Saben por qué? Porque dice que cuando esos soldados se replegaban o se echaban para atrás, había un peligro de que los comandantes, sus jefes, enviaran a matarlos porque se habían retirado de la batalla. Y el apóstol Pablo toma este pensamiento y nos lo lleva a nosotros los cristianos que hoy en día recibimos. Por eso él dice, estén firmes en la fe, en el evangelio, en lo que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y utiliza esta frase. Entonces el apóstol Pablo alienta a los creyentes y a nosotros hoy: mantengámonos firmes en las promesas del Señor. En el versículo 2 entramos a un momento de una situación. El versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entramos a un momento donde Pablo menciona dos mujeres y utiliza la palabra rogar, que les ruega, les pide. Rogar quiere decir pedir de una manera, ¿verdad?, también muy profunda. Y dice que les ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que haya unidad, que haya esa comunión entre ellas, porque en el versículo 4 dice, le ruega, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a las dos mujeres que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
El apóstol Pablo menciona que estas dos mujeres fueron parte de su ministerio, que caminaron junto con ellos. Menciona Clemente, no sabemos mucho de Clemente, y tampoco se menciona el nombre del compañero fiel, pero se puede entender y se puede saber que puede ser el pastor o el líder de la congregación donde estas dos mujeres estaban teniendo esos desacuerdos. También es importante saber que no eran desacuerdos teológicos ni morales. Se puede entender que era probablemente asuntos donde no se ponían de acuerdo tal vez en la organización del servicio, pero no era algo más fuerte como el evangelio, la forma de creer el evangelio o problemas personales de moralidad. Era más que nada que pudieran ceder una a la otra para que hubiera comunión y unión entre ellas, ¿verdad? Y le pide a este varón que por favor las ayude para que puedan ellas, ¿verdad?, tener esa unidad y esa reconciliación. Y menciona a estas personas, menciona que otras personas que sus nombres no los menciona, pero dice que están en el libro de la vida. Entonces, nosotros podemos entender que son personas que pertenecían al ministerio de Pablo y que habían sido sus compañeros, pero sus nombres no los menciona, pero sí que habían sido salvos para servirle al Señor. Del versículo 4 en adelante, Pablo desarrolla dos formas de encontrar la paz en medio de las circunstancias. Él nos muestra dos perspectivas y los vamos a ver del versículo 4 al 7. La primera, que dice él que busquemos la paz y nosotros permanezcamos en esa condición aún en medio de las circunstancias difíciles. Y la otra es la construcción de un ambiente de paz que nosotros mismos podemos y debemos de buscar, que vamos a encontrar del versículo 8 y 9. Entonces vamos a darle lectura aquí y dice en el versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Muy interesante la forma que siempre la Escritura nos habla y nos enseña a través de la repetición. El apóstol Pablo vuelve a mencionar otras dos veces, dice, regocíjense en el Señor, gócense, tengan este estado de gozo y de alegría aún en medio de las circunstancias. El versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta palabra que se utiliza aquí, gentileza, quiere decir amabilidad, cortesía, delicadeza en el trato con los demás. Y el apóstol Pablo dice que la forma de que ustedes tratan amablemente y cortésmente a las demás personas sea constante, que esta sea la forma que las personas los miran. Y él dice allí que el Señor está cerca. Se puede entender de dos formas. Él dice, muestren esa gentileza, esa amabilidad, sean corteses con las personas de su alrededor. El Señor está cerca. Nos da un entendimiento de que la presencia de Dios está con nosotros y Él nos está viendo y observando qué es lo que estamos haciendo. Por eso el apóstol Pablo dice, el Señor está cerca, está aquí con ustedes, aunque su presencia invisible a nuestros ojos físicos no lo podamos tener así claramente, pero Él dice, el Señor está cerca, quiere decir, Él está aquí y está observando nuestro comportamiento. De otra manera, cuando Él también dice, el Señor está cerca, quiere decir que su regreso se aproxima. El versículo 6 dice entonces aquí, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Número 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira, vamos a ver aquí, miren, vamos a ver, dice, versículo 6, dice, no estén afanados, ¿verdad? Dice él ahí, que no
tengamos afán. El afán significa estar ansiosos, ¿verdad? Cuando estamos afanados tenemos esa ansiedad por las cosas, o cuando escuchamos las noticias que vienen a nuestra vida de todas las circunstancias, ya sea, ¿verdad?, alguna enfermedad, la situación financiera, cuando tenemos hijos que están creciendo y las necesidades, los cambios y todo lo que tenemos alrededor en la vida, pueden ser cosas que nos pueden provocar afanarnos y estar ansiosos. Pero el apóstol Pablo conocía muy bien esto y él dice, no estén en esa actitud, no tengan afán, no estén ansiosos, dice, al contrario, él nos da el antídoto para no estar preocupados y ansiosos y dice, hagan oración. La oración es la respuesta para todo, para todo. Nuestra vida debe de estar fundada en la oración, porque a través de esa comunión y ese hablar con nuestro Padre es que nosotros vamos a recibir la respuesta, la paz a nuestros corazones. Y miren, 3 palabras distintas que tiene la oración, o 3 distintos aspectos de la oración, es que él comienza diciendo, sean conocidas tus peticiones. Primeramente, tú le das a saber a Dios a través de la oración tus peticiones. La siguiente, ¿verdad?, aspecto es que nosotros le decimos a Él nuestras peticiones, que son nuestras necesidades. La oración, ¿verdad?, porque Él dice ahí, sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración. La oración también tiene un aspecto cuando nosotros tenemos una actitud de adoración. Hablamos al Señor, le hacemos a Él lo que necesitamos, a través de la oración lo adoramos y le damos honor y gloria. Después dice, y con ruego, otro aspecto distinto, que cuando nosotros rogamos, como dijimos, es una petición, pero con mucha profundidad, con mucha necesidad, y entonces decimos la preocupación específica por la cual nosotros estamos diciéndole al Señor. En el versículo 7, él menciona, al final del versículo 6, dice él, con acción de gracias. Porque cuando nosotros damos acción de gracias a nuestras peticiones, a nuestros ruegos, estamos ya dándole al Señor la honra y la gloria y creyendo con fe que nuestras oraciones están en sus manos y que Él va a traer la mejor respuesta que Él sabe que necesitamos. Entonces, añadimos ahí con acción de gracias. Le decimos al Padre, gracias por escuchar nuestras oraciones y gracias por lo que usted va a hacer en el futuro con esta necesidad. Nosotros también, ¿verdad? Tenemos ahí, dice en el versículo 7, ahora sí dice, y la paz de Dios, ¿verdad? Ya vimos, presentamos nuestras peticiones con oración, con ruego, con acción de gracias, todo el paquete completo, y en respuesta, ¿qué vamos a tener? Miren, es precioso el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mientras esperamos la respuesta a nuestras peticiones, nuestros ruegos, y esa actitud de acción de gracias, el Señor nos va a proporcionar la paz que nos va a dar el poder para soportar la situación, las dificultades, mientras Él trae una respuesta a nuestra necesidad. Y esa paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad?, nos va a ayudar a tener la calma cuando no hay una explicación a la necesidad o al acontecimiento que estamos viviendo, y no hay una explicación y no hay una respuesta, o simplemente los médicos dieron ya su diagnóstico y dicen, no hay nada que hacer. Cuando no hay nada que hacer aparentemente en nuestras manos, en los ojos de nosotros, dice el Señor que Él nos da esa paz que nos capacita y nos da el poder para poder entender y pedir, aun cuando nosotros no estamos entendiendo
la situación. Y miren, cuando Él dice, ¿verdad? Pone sobre nosotros su paz y que Él nos ayuda para que nuestro entendimiento y nuestros corazones y nuestros pensamientos estén protegidos. Él protege la ansiedad de nuestro corazón y nos protege para que no tomemos decisiones incorrectas. Mientras estamos orando, Él trae la paz, nos llena de poder, nos capacita para esperar en su voluntad y poder decidir correctamente. Dice que también guarda nuestros pensamientos, nuestras actitudes. La paz del Señor en nosotros nos llena de esa actitud correcta que el Señor quiere. Y esta es la paz que el apóstol Pablo está hablando, de la que nosotros podemos tener cuando las circunstancias son complicadas, cuando nosotros no sabemos qué hacer. Dice él, presenta tus peticiones, ora al Señor con todo ruego, con acción de gracias, y entonces la paz del Señor va a venir sobre nosotros para guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos de tomar decisiones y de actuar de manera incorrecta, de manera apresurada, de manera quejándose, de manera con incredulidad. Entonces, el apóstol Pablo menciona esta etapa o esta perspectiva de la paz que está en medio de las circunstancias. Y también tenemos en el versículo 8 y 9 la paz que nosotros mismos podemos estar viviendo de acuerdo a la oración o a las palabras que el apóstol Pablo dice aquí al final, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen o en esto pensad, dice aquí esta versión. Dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. A través de estas indicaciones, de estas cualidades, nosotros podemos crear un ambiente de paz en nuestro hogar, en nuestras vidas. Él menciona aquí una lista de cualidades y de actitudes que nosotros debemos de tener para que esa paz pueda reinar. Y número 1 dice, piensen en esto, ¿verdad? Siempre cuando estamos hablando de los pensamientos, dice el apóstol Pablo, bueno, vas a poner pensamientos que es la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Y dice, piensa en esto. Es como el Señor, si yo tengo alguna aflicción, alguna necesidad, el Señor me dice, Carla, pon en tu mente mi palabra y empieza a pensar en todo lo que es verdadero. Dice, ¿qué es lo verdadero? Es aquello en donde no hay nada de engaño. ¿Y donde no hay nada de engaño? Pues mi pensamiento se dirige a mi Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a sus bendiciones, sus promesas. Ahí está toda la verdad que yo necesito en mi mente para que yo pueda vivir con la paz del Señor. Lo verdadero es que es así, es veraz, es verdadero, no tiene engaño, no hay engaño en lo que es verdadero. Y luego el apóstol Pablo menciona, piensa en todo lo que es honesto. Piensa en lo que se le puede dar honor o es digno de respeto. Y cuando nosotros leemos la escritura y escuchamos todo lo que Dios tiene para nuestra vida, sus bendiciones, sus propósitos, sus promesas, sus planes, entonces mi mente empieza a llenarse de todo aquello que es honesto, que le pertenece a Él. Dice también que pensemos en todo lo justo. ¿Qué es lo justo? Lo que se alinea a la justicia de Dios. Nada que tenga corrupción, nada que traiga un mensaje negativo, que traiga cosas que no van a ser edificantes a mi vida. Piensa en esto, en lo justo, en la justicia de Dios. Piensa en lo puro. Todo lo que es santo y que se relaciona con Dios tiene la pureza. Es limpio, es perfecto. Pensemos en eso, simplemente su palabra. Simplemente y tan poderosamente su palabra, ponerla en nosotros, amable. Piensa en lo amable, dice, cuando somos amables y bondadosos,
Piensa en todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es digno de elogiarse, digno de alabanza, en todo lo que haya virtud, dice el apóstol Pablo ahí. La virtud es que tenga excelencia moral, que haya cosas buenas de qué pensar y de qué hablar. Entonces él dice al final ahí, ¿verdad? Dice, si algo digno de alabanza, en esto consiste en reconocer al Señor. Dice que pongamos todo esto en nuestro corazón, en nuestra mente, y nosotros vamos a estar disfrutando de una paz que nosotros mismos podemos crear en el ambiente. Podemos vivir bajo estas cualidades y poder esperar la paz del Señor. Al final, al versículo 9, donde vamos a cerrar nuestra enseñanza de hoy, él dice nuevamente con una certeza que a mí me goza escuchar a este varón, al apóstol Pablo, decir, como me viste a mí, él tiene la seguridad, dice, y lo que viste en mí, todo lo que aprendiste y lo que yo te entregué de testimonio y de buen comportamiento en el camino de nuestro Señor Jesucristo, dice, hazlo como yo. Y para poder hablar de esta manera, de decir, sé como yo y vive lo que yo viví, es porque él estaba en una convicción muy grande que había seguido el camino recto en el Evangelio y en las promesas del Señor. Y él cierra diciendo, y la paz de Dios estará con ustedes. Hagan esto, pongan todo esto en su mente, en su corazón, y el Señor los va a ayudar. Les escribió a los creyentes de Filipos, pero hoy, como todo el tiempo, la palabra de Dios sigue siendo actual, sigue siendo vigente y sigue obrando en ese mismo poder en nuestras vidas. Sé que hoy Él nos vuelve a decir, resumiendo nuestra enseñanza de hoy, ¿verdad? Él dice que nosotros debemos buscar la unidad, como le dijo a estas dos mujeres, la unidad, la comunión, que se pusieran de acuerdo. Él vuelve a decirnos desde la cárcel que nosotros debemos de perseverar en el gozo en el Señor, aún en medio de las dificultades y los tiempos difíciles. Y él cierra diciendo, pongan todo esto en su mente, todas estas cualidades, para que puedan permanecer en la paz de nuestro Señor Jesucristo, mientras Él obra, mientras Él trabaja, mientras Él trae las bendiciones a nuestra vida, la salvación a nuestras familias, ¿verdad? Porque puede pasar esto, que nosotros podamos caer en ese afán y esa ansiedad, como él lo mencionó, cuando vemos que nuestras familias viven tiempos difíciles, pero las viven aún sin Cristo. No decimos que los cristianos no tenemos tiempos difíciles, él lo estaba viviendo, él era un fiel seguidor de Jesús y estaba en la cárcel, pero hay una diferencia totalmente grandísima cuando vives una aflicción solo que cuando la vives con Jesús a tu lado. Así que el Señor es lo que dice hoy, pon todo esto en tu mente, en tu corazón, y la paz de Dios estará contigo. Yo espero en el Señor que este mensaje sea de grande bendición a tu vida. Que Dios los bendiga.